Muy buenos días, profesora y compañeros. Hoy venimos a hablarles acerca de los sentidos especiales. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Cerquera Urazán, Isabela Rodríguez Laborde, José Luis Cuenca Osorio y quien les habla, Julián Camilo Artunduaga Plazas. Entonces vamos a tener los órganos de los sentidos, más específico pues los especiales, que tienen receptores formados por los aparatos de la percepción, en los cuales pues va a ser el gustativo, olfatorio, visual, auditivo, vestibular y el del tacto. En esta presentación se les hablará con detalle la anatomía microscópica del ojo, que pues ocupa de las percepciones visuales, y del oído, que tiene a su cargo las percepciones auditivas y vestibulares. ¿Qué es y en dónde se ubica? Entonces, para empezar con el ojo, vamos a tener que pues es un órgano sensorial, que son órganos fotosensibles, los ojos, también llamados globos oculares, de unos 24 milímetros de diámetro, están localizados dentro de las órbitas óseas huecas del cráneo. Los ojos comienzan a desarrollarse a partir de 3 fuentes diferentes alrededor de la 4ª semana del desarrollo embrionario. Como funciones de este órgano tenemos que el ojo tiene un cristalino que actúa como lente, que a su vez enfoca sobre las células fotosensibles de la retina los rayos luminosos provenientes del medio externo. La intensidad, la ubicación y las longitudes de onda de la luz transmitida son procesadas parcialmente por la retina, que sería pues la parte nerviosa. La formación se transmite hacia la corteza visual del cerebro para su procesamiento adicional y su interpretación en la forma de imágenes tridimensionales en color del medio externo, como se observa acá. Va a ser un proceso así, mediante el cual hay una inversión de estas imágenes, y pues a través de ese nervio óptico, ¿sí?, por medio de la retina también, llegan al núcleo geniculado lateral y como tal, como tramo final, van a llegar a la corteza visual y quedan en la parte occipital del cerebro. Tenemos ahora las características. Vamos a tener las características de movimiento. Cada globo ocular, protegido por los párpados, que se mueve por la acción de un grupo de músculos extrínsecos que se insertan en la túnica fibrosa y que contribuyen a sostenerlo dentro de su órbita ósea. Como se ven aquí, los diferentes músculos, los rectos, los oblicuos y el elevador del párpado también, que se encargan de darle movimiento a este. También vamos a tener unas características a modo de glándulas. La superficie anterior del ojo está bañada en lágrimas, como ya se sabe, una mezcla compleja de proteínas, sales, péptidos y moléculas orgánicas en un medio líquido secretado por glándulas lagrimales, en las cuales pues se van a ubicar en estas zonas, una en una parte más medial, que sería el saco lagrimal, y la otra en una parte más superolateral, por así decirlo, que sería esta glándula lagrimal. ¿Cómo está compuesto? Pues la pared del globo ocular está compuesto por 3 capas. Vamos a tener la túnica fibrosa externa, aquí en azul, como se observa, que va a ser la más exterior, por así decirlo, externa. Vamos a tener también la túnica vascular media, como se muestra acá, en un color como más rojizo, que va a ser pues la que le sigue a la túnica fibrosa, y como tal ya es la más interna, que tendríamos esta túnica que está como en amarillito, que sería pues la túnica nerviosa, que sería como tal la comunicación con el nervio óptico. Pues ahora, para entrar más en profundidad con estas túnicas, vamos a tener primero pues la túnica fibrosa. También se le llama esclerocórnea y consiste en la esclera blanca y opaca, que cubre pues la parte posterior del globo ocular, y la córnea transparente, que cubre el cesto anterior del globo ocular. El límite entre uno y el otro pues se va a conocer como el limbo esclerocorneal, que sería pues en estas zonas. Vamos a tener que pues la córnea va a estar más anterior y sobresaliente que la esclera. Bueno, entonces pues ahora, para hablar más a profundidad sobre esta túnica fibrosa, vamos a tener la esclera, que pues va a ser blanca y opaca. Esta va a cubrir la parte posterior del globo ocular
vamos a tener las inserciones de los músculos extrínsecos y va a dar forma y protección a este globo ocular. Como se observa acá en la imagen, va a ser la parte blanca. Ya entrando a una parte más histológica, vamos a tener pues en esta micrografía las siguientes partes, en donde pues vamos a tener que pues esta fibra vamos a presentar 3 capas, ¿sí? Como tal, y pues esta membrana extendida desde la córnea hasta el nervio óptico, como ya se sabe, y pues va a envolver de tejido conectivo compacto con fibras de colágeno tipo 1, muy importante. Entonces pues vamos a tener a modo más posterior el tejido preescleral, que va a ser el extremo que contiene vasos sanguíneos, como se observa acá en la micrografía. En la parte superior vamos a tener lleno de muchos vasos sanguíneos. Luego vamos a tener el estroma, que va a ser la parte intermedia formada por tejido conjuntivo denso modelado colagenoso, que vamos a encontrarlos en estas partes, acompañados también pues de fibroblastos, como se observan acá, y pues como tal las fibras de colágeno, y va a ser pues como el más extenso, por así decirlo. Y como último tendremos pues la lámina supracoroidea, que es un tejido conjuntivo laxo con fibroblastos y melanocitos, como se observa acá. Estos van a ser los melanocitos. También encuentra los fibroblastos, ¿sí? Como en el estroma también. Y pues ya como tal esas son las partes, ¿sí? Es las capas de esta esclera. Bueno, ahora siguiendo pues con esta túnica fibrosa, vamos ahora a hablar de la córnea, que pues esta va a tener una tonalidad transparente, que va a cubrir el cesto anterior del globo ocular, que va a ser un poco sobresaliente, como se observa en la imagen. Bueno, entonces esta córnea va a tener 5 capas ya como tal en su parte histológica, que va a formar como tal esta córnea. Entonces pues primero vamos a tener el epitelio anterior, que pues su mismo nombre lo dice, que va a ser el más anterior de esta córnea, que va a estar compuesto de tejido epitelial estratificado plano no queratinizado, ¿sí? Como se observa acá. Luego de eso le va a seguir con una especie de banda, ¿sí? Uniforme, con su color un poco opaco, que después se le va a llamar capa de Waldman. Esta capa homogénea va a ser la capa homogénea más externa del estroma. Como se observa acá, va a ser la capa más externa en comparación a las otras. Va a estar compuesta de fibras de colágeno. Esta va a ayudar a la córnea a mantener su forma. Después vamos a tener el estroma. Mayor cantidad se presenta en esta córnea. Va a estar conformado por tejido conjuntivo denso modelado con láminas de colágeno tipo 2. Va a ser un poco transparente con fibroblastos y algunos linfocitos, como se observan acá, y pues las fibras muy abundantes. Luego vamos a tener pues la membrana de Descemet, que va a ser como lo contrario de esta capa de Waldman. Está lo contrario, ¿sí? Está en la parte más posterior de este estroma. Esta membrana de Descemet va a ser una lámina basal gruesa de estructura acelular situada entre el endotelio y el estroma, como se observa acá. El endotelio es esta parte más profunda, y pues posee también fibras de colágeno, pero ya un poco más compactadas y en menos cantidad. Como último pues vamos a tener el epitelio posterior, en donde pues también se le puede llamar endotelio corneal. Este epitelio pues va a estar conformado por epitelio simple, plano o cúbico, aunque pues no es un verdadero endotelio, como pues en muchas escrituras se observa eso. Bueno, acá vamos a tener una patología, ¿sí? En la parte de correlación clínica vamos a tener las cataratas, que va a ser pues un trastorno relacionado con el envejecimiento causado por el exceso de radiación ultravioleta. Hay acumulación también de pigmentos y otras sustancias en el cristalino. Esto es lo que va a ocurrir, una tonalidad opaca de esta parte anterior del ojo, ¿sí? Como se ve en la imagen, por estos rayos ultravioletas. Y pues también va a haber mucho deterioro de la visión. Esta patología pues se puede mejorar con diferentes
aspectos, en donde pues uno va a hacer usar anteojos que pues va a ayudar, también con el mejoramiento de luz, gafas antirreflectoras para el sol o lentes de aumento. Ya pues si estas medidas no funcionan, la cirugía sería lo único como eficaz, en donde pues consiste en remover el cristalino opaco y reemplazarlo con una lente artificial. Aquí pues vamos a tener otra pues que sería un poco más como un dato curioso, que sería el color azul de los ojos. Se dice que pues 6.000 a 10.000 años atrás los humanos tenían los ojos castaños hasta que ocurrió una mutación en un gen que se llama OCA2, generando pues la imposibilidad de crear la proteína P en el iris humano para crear estos colores. Y pues se dice que las personas que presentan ese color azul de los ojos son descendientes de esa persona que presentó la mutación al nacer entre pues el sexto y octavo milenio antes de Cristo. Bueno, acá tenemos la túnica vascular o uvea. Ella es la capa más medial del ojo que está situado por debajo de la esclerótida. Esta parte del ojo es el tejido con más vasos sanguíneos del organismo. Por eso es la más sensible a los procesos infecciosos e inflamatorios. Tiene gran presencia de melanina y ella se encarga especialmente de la nutrición de la retina y la producción del humor acuoso mediante los procesos ciliares. Ella consta de 3 estructuras, las cuales son el iris, el cuerpo ciliar, los procesos ciliares y la coroides. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la coroides, que es la capa pigmentada más vascularizada de la pared posterior del ojo y se une a la túnica fibrosa. Ella tiene una gran cantidad de fibroblastos y melanocitos, que estos son los que le dan el color oscuro que la caracteriza a ella. La coroides está conformada por 3 capas diferentes. La primera es la membrana de Bruch, que es la lámina basal de la coroides y tiene gran cantidad de fibras de colágeno y elastina delgada. Ella se extiende desde el nervio óptico hasta la obra serrata y sufre una serie de modificaciones antes de llegar al cuerpo ciliar. Ella también es llamada lámina vítrea. Después tenemos a la capa coriocapilar, que es una red de capilares que tienen numerosos orificios con fibras de colágeno y elastina delgada. Estos vasos son los que le proporcionan una sustancia nutritiva a las células de la retina y esta va a terminar a la altura de la obra serrata. Por último tenemos a la lámina supracoroidea, que es una capa de tejido conjuntivo formada por laminillas que está especialmente conformada por melanocitos que están entre los elementos del tejido conjuntivo, como son las fibras elásticas de colágeno y células como los fibroblastos, los plasmocitos y los mastocitos. Esta separa los capilares de la esclera y también estas laminillas se extienden a la profundidad para rodear la coroides. El cuerpo ciliar. Este va a ser una extensión como en forma de cuñas de la coroides. Este está en la pared interna del ojo y está compuesto principalmente por un tejido conectivo laxo que tiene grandes cantidades de fibras elásticas, vasos sanguíneos y melanocitos. Este se encuentra entre el espacio de la obra serrata y el iris. Bueno, el cuerpo ciliar está formado por una capa interna pigmentada, los procesos ciliares, la capa externa pigmentada y el músculo ciliar. En la capa interna pigmentada, esto es una capa conformada por epitelio cilíndrico simple, donde su citoplasma contiene gránulos abundantes de melanina. Bueno, los procesos ciliares, estos son engrosamientos de lo que es la región vascular del cuerpo ciliar. De allí, ellos son importantes porque sirven para la producción del humor acuoso. También ellos secretan y anclan fibras de fibrilina, que acá se produce lo que son las fibras sonulares, importantes en lo que es el fenómeno de la acomodación. Ellos también tienen grandes cantidades de macrófagos y gránulos de melanina que están recubiertos por un epitelio ciliar. Bueno, la capa externa pigmentada. Esta capa está compuesta por un epitelio cilíndrico simple no pigmentado, que su principal función es el transporte de agua y de iones. Esta capa se encuentra hacia la luz del ojo. Bueno, y por último tenemos lo que es el músculo ciliar, que está formado solamente por células musculares lisas contenidos en un tejido conectivo vascular. Todas estas fibras del músculo se insertan en lo que es el tendón común del espolón escleral. La principal función de este músculo es estirar la coroides y alterar lo que es los conductos de Schlem para lo que es el drenaje del humor acuoso.
y es de gran importancia para lo que es el proceso de la acomodación. Bueno, ahora vamos con una correlación clínica que es el glaucoma, que es una patología clínica causada por el aumento de la presión intraocular. Esta puede ser causada por una secreción excesiva del humor acuoso, o se puede causar también por el impedimento de su drenaje de la cámara anterior. Y pues si se impide el drenaje del humor acuoso, la presión intraocular va a aumentar debido a que las túnicas del ojo no van a permitir que la pared se expanda, y pues esta hipertensión interfiere con la nutrición y el funcionamiento normal de la retina. Bueno, ahora vamos a continuar con el iris, que es la propagación más anterior de la coroides. Se sitúa entre la cámara posterior y anterior del ojo y recubre completamente al cristalino, excepto por su apertura pupilar. Este actúa como un diafragma en el ojo y este se va a constituir por la cámara anterior, que esta cámara del iris está recubierto por una capa incompleta de células pigmentadas y fibroblastos. En la profundidad de esta capa hay un estroma de tejido conjuntivo muy poco vascularizado, que contiene múltiples fibroblastos y melanocitos, que dan paso a una zona de tejido conjuntivo laxo bien vascularizado. Seguimos con el músculo esfínter de la pupila. La contracción de este músculo, que es un músculo liso, modifica el diámetro de la pupila, ¿sí? O sea, cuando hay mucha luz, este diámetro va a disminuir, y cuando hay poca luz, este diámetro va a aumentar. Y por último, continuamos con la cámara posterior. Esta cámara es lisa y está recubierta por dos capas de epitelio de la retina que recubren al cuerpo ciliar. La superficie del cristalino, pues esta se compone por células intensamente pigmentadas que bloquean el paso de la luz a través del iris, excepto por la pupila. Listo, ahora vamos a hablar un poco del cristalino, que esta es una estructura biconvexa, vascular y transparente, que está suspendida de los bordes del cuerpo ciliar, especialmente de los procesos ciliares, que de allí salen unas fibras llamadas fibras sonulares, que cuando estas son traccionadas determinan que el cristalino se aplane, y cuando liberan su tensión hacen que el cristalino se acomode para reflectar los rayos luminosos originados cerca del ojo hacia la retina. El cristalino se divide en dos regiones, en la cápsula del cristalino y en un epitelio subcapsular. En la cápsula del cristalino, va a ser una lámina basal gruesa que va a ser producida por las células del epitelio anterior. También va a estar compuesta especialmente por colágeno tipo 4 y va a envolver al cristalino y va a actuar como una membrana basal. El epitelio subcapsular, va a tener dos superficies, una anterior y una posterior. La superficie anterior va a ser un epitelio cilíndrico simple y la superficie posterior, son fibras del cristalino, que estas fibras del cristalino derivan de las células epiteliales del cristalino, que estas van a sufrir como una diferenciación, sufren una elongación masiva y pierden todos sus organelos, incluidos los núcleos. Bueno, ahora vamos a continuar con la última capa, que es la túnica nerviosa, que es la más interna. Ella es la porción neural que contiene las células fotorreceptoras. Va a revestir toda la parte interna del globo ocular y ella contiene tres regiones. Está la región fotosensible, que es aquella que reviste la superficie interna del ojo por detrás de la hora serrata y va a captar los rayos luminosos que van a revestir la superficie interna del ojo. Tenemos la región no fotosensible, que está situada por delante de la hora serrata y va a revestir la superficie interna del cuerpo ciliar. Ella no va a captar los rayos luminosos. Por último tenemos al disco óptico, que se sitúa donde el nervio óptico se une a la retina. Debido a que este disco óptico carece de células fotorreceptoras, es el punto ciego del campo visual. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las capas de la retina, ya que esta está constituida por 10 capas y poseen receptores especializados llamados bastones y conos que se encargan de la fotorrecepción. Vamos a ver de la capa más interna a la más externa, viendo que la más interna es la membrana limitante interna, que ella es el límite apical de las células de Müller y van a formar lo que es el límite interno de la retina. Las células de Müller son células de sostén. Bueno, ahora vamos a ver la capa de las células ganglionares, pues estas son células redondas y sus dendritas se van a propagar hacia la capa plexiforme interna y sus axones van a formar lo que son las fibras del nervio óptico que van a pasar hacia el encéfalo.
También la hiperpolarización de los bastones y los conos van a activar a las células ganglionares, que van a generar un potencial de acción que pasan por sus axones hacia el encéfalo. La capa plexiforme interna va a tener unas prolongaciones de las células amacrinas, bipolares y ganglionares. Estas están mezcladas en esta capa. También se localizan lo que son las sinapsis entre los axones de las células bipolares y las dendritas de las células ganglionares y las células amacrinas. En esta capa también hay un tipo de sinapsis que es la sinapsis invaginada. Esta sinapsis posee un axón de una célula bipolar y dos dendritas de las células amacrinas, o también puede tener lo que son una dendrita de cada una de estas células, de cada una de estas diferentes células. La capa nuclear interna es una capa que tendremos los núcleos de diferentes células, como las células bipolares, que son exclusivas de los conos y los bastones. Ellas también van a tener conexiones con las células ganglionares. También están las células de Müller, que son células de sostén, y células horizontales, que estas tienen comunicación con los demás tipos de células, ya que tienen una función de mandar señales inhibitorias. Y por último tenemos las células amacrinas, que están en un contacto con las células ganglionares. Ellas no tienen axones, sino que ellas tienen unas prolongaciones. Esta capa es una capa con gran población celular. La capa plexiforme externa se localiza en una sinapsis entre las células fotorreceptoras y las dendritas de las células bipolares y horizontales. En esta capa hay dos tipos de sinapsis: la plana, que es con el axón se une al cuerpo de otra neurona, y la invaginada, que las sinapsis invaginadas consisten en una dendrita de una célula bipolar y una dendrita de cada dos células horizontales, lo que va a conformar una tríada. La capa nuclear externa, esta consiste en una zona que ocupa todos los núcleos de los bastones y los conos. Bueno, acá vamos a continuar con las últimas capas que nos faltan de la túnica nerviosa. Entonces tenemos la membrana limitante externa, que esta únicamente nos va a servir como zona de unión entre las células de Müller y las células fotorreceptoras. Después tenemos la capa de los conos y los bastones, que vamos a hablar un poco de ellos, donde los bastones son células fotorreceptoras que solo se activan cuando hay muy poca luz. Ellos son tan sensibles que pueden producir una señal a partir de un fotón aislado de luz, pero no pueden medir las señales de luz brillante ni detectar los colores. Los conos tienen una función muy similar a los bastones, aunque ellos se activan cuando hay luz muy brillante y producen una mayor agudeza visual, pues en comparación con los bastones. Bueno, el epitelio pigmentario. Esta es la capa más externa a la retina y está compuesto especialmente por células que son los melanocitos. Estos son los responsables de darle ese color particular a la retina. Este epitelio está situado entre la retina y la coroides y sirve como una especie como de pasillo entre los fotorreceptores, que son sensibles a la luz, y los vasos sanguíneos de la coroides. Este epitelio es una estructura muy delgada y pequeña y es una parte indispensable de la retina, ya que este le garantiza como el bienestar al globo ocular. Las funciones de este son la absorción de luz que atraviesa la retina, el aislamiento de las células retinianas de las sustancias transportadoras de sangre, y pues la principal función de este es mantener sano el tejido nervioso de la retina, segregando hormonas, transportando moléculas, eliminando células muertas y modulando los factores inmunes. Bueno, ahora vamos a hablar de una correlación clínica, que es el desprendimiento de la retina. La retina, hay un espacio que es como la huella del espacio que había entre las superficies apicales de las dos capas epiteliales de la cúpula óptica. Si este espacio se expande en la retina nerviosa, se separa el epitelio pigmentario, y el epitelio pigmentario es el que le da la principal nutrición a la retina. A esto le vamos a llamar desprendimiento de la retina. Los síntomas son que aparece una sombra en el campo visual, produce también ceguera parcial y algo llamado moscas volantes, unas apariciones repentinas en el ojo. Bueno, ahora vamos a ver las estructuras anexas al ojo. Acá tenemos el párpado. Este va a estar conformado especialmente por un tejido fibroso y elástico denso. Su función principal es proteger al globo ocular y está en la superficie anterior del ojo.
Va a contener en su parte interna la conjuntiva tarsal y en sus bordes va a contener las pestañas. También va a tener una gran cantidad de músculo esquelético y también diferentes glándulas que vamos a verlas aquí. Vamos a ver las glándulas de Seyss, que son pequeñas glándulas sebáceas modificadas que se comunican con folículos de donde se vierte su secreción. Cuando hay una infección bacteriana de estas glándulas, se provoca los llamados ursuelos. Seguimos con las glándulas de Meibomian, que esta va a segregar una sustancia que va a evitar la evaporación normal de las lágrimas. Cuando hay un bloqueo de esto, va a provocar una patología llamada chalazion, que es la inflamación del párpado superior, pero que en cuestión de meses este va a pasar. Y por último tenemos las glándulas de Moll, que pues estas son glándulas sudoríparas pequeñas, no ramificadas, que se inician como espirales simples. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el aparato lagrimal. Esto es una glándula exocrina que es tubo alveolar y contiene gran cantidad de lóbulos y lobulillos que se subdividen por los tabiques del tejido conjuntivo. Presenta una gran cantidad de lo que son acinos serosos, que ellos vierten su contenido a lo que son los ductos secretores para llevarlo hacia la conjuntiva. Continuando tenemos el oído. Este es un órgano sensorial, va a cumplir funciones como un sistema auditivo para la percepción del sonido y un sistema vestibular para el mantenimiento del equilibrio. El oído se va a encontrar integrado por 3 cámaras. La primera cámara de la cual vamos a hablar es el oído externo, que se va a encontrar formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular consiste en una placa cartilaginosa elástica que se va a encontrar recubierta por piel, folículos pilosos y glándulas sebáceas. La forma del pabellón auricular y su tamaño va a ser característico de cada persona. La microtia es una malformación congénita del oído externo. Esta se caracteriza por un pabellón auricular pequeño y una alteración en su forma. Generalmente se va a presentar de manera unilateral en el lado derecho. La microtia se va a dar por el gen HOX-A2, que es un factor de transcripción que va a actuar como un selector de genes que se va a expresar en la morfogénesis de la cresta neural y el segundo arco faríngeo. Estas estructuras van a dar lugar a la formación del oído. Su tratamiento es tener una intervención quirúrgica que se va a realizar a partir de los 3 años hasta los 10 años. Otro componente del oído externo es el conducto auditivo externo. Este se va a extender desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Consta de 2 porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea. En su porción externa se va a encontrar rodeado por una armazón cartilaginosa que va a ser la continuación del pabellón auricular y va a estar revestido por piel fina con folículos pilosos y glándulas ceruminosas. Los folículos pilosos van a dificultar la entrada de insectos y objetos extraños y las glándulas ceruminosas van a producir cerumen para impedir la maceración del epitelio. Como observamos en la imagen, tenemos una micrografía de tejido epitelial cuboidal donde podemos ver las glándulas ceruminosas y el cerumen que va a proveer al oído medio evacuar la descamación de células del estrato córneo, evitando la acumulación del conducto. La exóstosis son tumores relativamente frecuentes que se van a presentar a menudo bilateralmente, se van a encontrar localizados medialmente al CAE óseo y va a ser causado por una irritación que se va a producir por el contacto repentino con el agua fría. Histológicamente se va a formar por la superposición de capas concéntricas del hueso superiósico que va a estar abundante en osteocitos y sin canales vasculares. Y va a tener una mayor incidencia en hombres jóvenes y se va a presentar asintomáticamente, que va a poder llegar a condicionar una reducción de la luz del conducto auditivo externo. Su tratamiento inicialmente va a ser una limpieza del conducto para evitar la acumulación y la hipoacusia ocasionada. Si ya ese tratamiento no funciona, se va a hacer una intervención quirúrgica para ampliar el conducto auditivo externo óseo para extirpar la exóstosis.
El oído medio se encuentra compuesto por la cavidad timpánica y los huesecillos del oído, es decir, el martillo, el yunque y el estribo, que se van a encontrar articulados entre sí y que poseen pequeños músculos. El oído medio se va a encontrar revestida por una delgada mucosa que tiene un epitelio plano simple y una delgada lámina de tejido conectivo que se va a fijar al periósteo. La membrana timpánica va a separar el oído externo del oído medio. Esta se va a encontrar compuesta en su parte externa por el tejido plano estratificado que se va a continuar con el epitelio del conducto auditivo externo, y en su cara interna se va a encontrar revestida por una mucosa que va a presentar un epitelio plano simple y una lámina delgada. La meningitis vesicular es el enrojecimiento e inflamación de la membrana timpánica que va a ser causado por virus y bacterias y se va a tratar con antibióticos y antiinflamatorios. La trompa de Eustaquio va a comunicar la cavidad timpánica con la rinofaringe. Va a poseer una porción ósea que se va a aproximar a la cavidad timpánica y una porción cartilaginosa que se va a aproximar a la rinofaringe. Se va a encontrar revestida por una mucosa con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células calciformes. La trompa de Eustaquio va a permitir el equilibrio de presiones entre la cavidad timpánica y el conducto auditivo externo. Ahora vamos a hablar del oído interno. El oído interno está compuesto de dos compartimientos laberínticos, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo tiene cavidades y conductos de la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto membranoso se va a encontrar dentro de nuestro laberinto óseo y va a estar compuesto por un sistema de sacos y túbulos pequeños. Estos van a formar un espacio limitado por paredes de epitelio y tejido conjuntivo. También vamos a encontrar tres espacios con sus líquidos. El primer espacio, el espacio endolinfático, se va a encontrar dentro de nuestro laberinto membranoso, va a contener la endolinfa y va a tener un líquido intracelular. El espacio perilinfático va a estar entre las paredes del laberinto óseo y las paredes del laberinto membranoso. Va a contener la perilinfa y tiene líquido extracelular. Y el último espacio es el espacio cortilinfático. Esto se va a encontrar dentro de los túneles del órgano de Corti, de la cóclea. Y este es un espacio intercelular que se va a encontrar lleno de cortilinfa y esta tiene una composición de líquido extracelular. Se les mostrará las estructuras del oído interno por medio de una muestra del oído de un cobayo. Entonces acá vamos a ver las estructuras del oído interno. Vamos a ver como las más prominentes como el vestíbulo, la cóclea y los conductos semicirculares. También vamos a ver su relación con otras estructuras, como por ejemplo el ligamento oval, el estribo, nervio facial, nervio coclear, el modiolo y los ganglios espirales. Ahora vamos a hablar del laberinto óseo. El laberinto óseo está compuesto de tres estructuras: el vestíbulo, los conductos semicirculares y la cóclea. El vestíbulo. El vestíbulo es el espacio central. Este va a contener el utrículo y el sáculo del laberinto membranoso en los recesos elípticos y esféricos. Va a tener unas prolongaciones, tanto para los conductos semicirculares como para la cóclea. Los conductos semicirculares son la prolongación posterior del vestíbulo y las de la cóclea son las extensiones o prolongaciones anteriores. También vamos a ver que su ventana oval va a estar insertada en la base del estribo y esta es la pared lateral del vestíbulo. Siguiente, desde la segunda estructura, los conductos semicirculares, vamos a encontrar tres: anterior, posterior y lateral. Estos se van a relacionar cada uno en su debido plano, así sea sagital, frontal u horizontal. El extremo de cada uno de estos conductos semicirculares al llegar al vestíbulo se va a expandir y va a formar una ampolla. Estos conductos van a desembocar en el vestíbulo por 5 orificios y también, tanto por su parte anterior como por posterior, se van a unir y van a formar una rama ósea común. Y como última estructura vamos a hablar de la cóclea. La cóclea es una hélice de forma cónica que va a estar comunicada tanto con el vestíbulo como con los conductos semicirculares. Su base y su vértice van a girar en torno al cono central del hueso esponjoso, que nosotros lo conocemos como modiolo. Y este modiolo en su interior va a contener un ganglio sensitivo, el ganglio espiral de Corti.
y pues los orificios del conducto se van a encontrar en la parte inferior de la base de la membrana timpánica. Veremos acá las estructuras del laberinto óseo, ya mencionadas, tanto como en el vestíbulo, los conductos semicirculares como la cóclea, resaltando los conductos semicirculares pues por la presencia de la cresta ampular o la ampolla, y pues esta tiene un epitelio sensorial que tiene como una similitud con la mácula del utrículo. Ahora vamos a ver el conducto vestibular y el órgano de corte relacionado. Acá vamos a ver que sigue siendo las muestras del oído de un cobayo. Entonces vamos a ver cómo está relacionada tanto con la membrana vestibular, con el conducto coclear, la estría vascular y el ligamento espiral con sus células. Seguiremos con las estructuras del laberinto membranoso, pues como contexto, este va a contener la endolinfa ya mencionada y va a estar dentro del laberinto óseo. Esta va a estar compuesta de un sistema de sacos y conductos que van a estar interconectados. Esta va a presentar dos divisiones, la del laberinto coclear y la del laberinto vestibular. La del laberinto coclear, pues esta va a contener el conducto coclear, valga la redundancia, va a encontrarse dentro de la cóclea y va a comunicar con el sáculo. La del laberinto vestibular, pues va a tener tres conductos semicirculares y estos se van a comunicar con el utrículo, y pues el utrículo y el sáculo, estos están insertados en las cavidades del vestíbulo y se van a conectar por medio del conducto utrículo-sacular membranoso. En esta micrografía vamos a ver los conductos semicirculares del laberinto membranoso. Vamos a encontrar cómo es que la cresta ampular en su superficie epitelial vamos a encontrar tanto la cúpula como las células ciliadas como las células de sostén, y toda esta cresta ampular o ampolla va a estar rodeada de tejido conjuntivo laxo. Otra relación que vamos a encontrar con la cresta ampular es con sus espacios endolinfáticos y perilinfáticos. Continuando con las estructuras del laberinto óseo, pero ya a nivel celular, vamos a encontrar las células sensoriales del laberinto membranoso. Estas van a estar ubicadas en 6 regiones y van a estar compuestas por células ciliadas y células de sostén accesorias. Vamos a encontrar también 3 crestas ampulares, 2 máculas y un órgano espiral de corte. Las 3 crestas ampulares van a estar en las ampollas membranosas de los conductos semicirculares y pues estas van a cumplir una función de sensibilidad al girar la cabeza. Las 2 máculas, tanto el utrículo como el sáculo, estas van a percibir la posición de la cabeza y cualquier movimiento lineal. Y por último, el órgano espiral de Corti va a estar contenido en la endolinfa del conducto coclear y esta va a recibir el sonido. Estas regiones van de la pared posterior del laberinto membranoso al espacio endolinfático del oído interno. Ahora vamos a hablar de las células ciliadas en los laberintos tanto vestibular como coclear. Unas características es que son transductores mecanoeléctricos, están inervados por el nervio vestíbulo coclear, su sistema vestibular tiene un sinocilio, su sistema auditivo tiene un cuerpo basal y lo más importante es que estas células ciliadas van a tener estereocilios y estos estereocilios se van a encargar de contener las proteínas transductoras mecanoeléctricas, que estas van a abrir los canales de transducción de potasio y pues van a generar una acción en los conductos iónicos relacionados con el pivoting. Pues el pivoting, ¿qué es? Es una desviación o inclinación de los estereocilios. Esto se genera por una tensión apical fibrilar. Esto nos va a abrir nuestros conductos iónicos, va a ingresar potasio, ocurre una despolarización de la célula receptora, se va a liberar calcio y este calcio va a generar una secreción de neurotransmisores y al final nos va a dar potencial de acción por las terminaciones nerviosas aferentes. Estas fibras nerviosas aferentes van a darle la comunicación a nuestras células ciliadas. Ahora vamos a hablar de la sinapsis en cinta. Pues nosotros debemos liberar el neurotransmisor glutamato y pues de las vesículas sinápticas. Estas se van a dirigir a la proteína RIM, luego van a interactuar con factor RAP3 con GTPasa. Esto va a ser como una adherencia a las membranas presinápticas y estas membranas presinápticas van a tener mucho contenido de calcio.
Continuando, vamos a hablar de los dos tipos de células ciliadas que se encuentran en el laberinto vestibular. Vamos a encontrar que estas tienen unas relaciones tanto aferentes como eferentes. Estas tienen los dos tipos, están presentados en la imagen C, en la que en el primer tipo vamos a encontrar un cáliz de nervios aferentes y de fibras nerviosas eferentes. En cambio, en el tipo 2 vamos a encontrarlos en su base, las terminaciones nerviosas tanto aferentes como eferentes. Hablando ya de los receptores sensoriales del laberinto membranoso, vamos a encontrar las crestas ampulares, que esas se van a encargar de los movimientos de la cabeza. Van a estar compuestas por células ciliadas y de sostén. Cada cresta va a tener una cúpula y va a estar rodeada de endolinfa. Al rotar nosotros la cabeza, las paredes de los conductos semicirculares óseos y de los conductos semicirculares membranosos pues se van a mover. Esta endolinfa que está relacionada no se va a mover. Esto va a ocasionar una desviación de nuestros estereocilios y va a generar impulsos nerviosos. Ahora vamos a hablar de las máculas y del utrículo. Estas van a tener sensores de gravedad y de aceleración lineal. Van a estar inervados por epitelio sensorial y van a estar en contacto con la endolinfa. Vemos que están compuestas de células ciliadas, de sostén y terminaciones nerviosas. Las máculas del utrículo van a estar ubicadas horizontal y las del sáculo van a estar vertical. Vamos a encontrar que sus células ciliadas van a estar polarizadas con respecto a la estriola, y pues la estriola es la curvatura que presentan las máculas. Y pues a cada lado de la estriola encontramos que los sinocilios van a estar orientados en direcciones opuestas, en el que la estriola del utrículo le da la espalda a la estriola del sáculo por efecto de la polarización. Vamos a encontrar que están cubiertas por membrana otolítica, en la cual se van a mover sobre la mácula. Otra característica que vamos a ver es que los estereocilios se van a desviar por la gravedad en bipedestación, porque la membrana otolítica con sus otolitos va a actuar sobre ellos y pues estos van a abrir sus conductos mecanoeléctricos, van a ocurrir una despolarización y van a generar un potencial de acción. En caso contrario, los estereocilios van a ir en dirección opuestas al sinocilio y pues esto causa una hiperpolarización y se va a inhibir el potencial de acción. En la micrografía de la mácula vamos a encontrar cómo los estereocilios se van a relacionar en la membrana otolítica y también vamos a encontrar la presencia de otoconia y estos van a estar apoyados con células de sostén. Seguiremos con el órgano espiral de Corti. Este es como un sensor de vibraciones sonoras. Pues vamos a encontrar un conducto coclear que va a ser nuestra rampa intermedia y pues va a dividir tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica. La rampa intermedia o conducto coclear, esta va a contener endolinfa y se va a continuar con el sáculo y con el órgano espiral de Corti. Vamos a encontrar que la rampa vestibular se va a encontrar superior a la rampa intermedia y le va a dar inicio a la ventana oval. Y la rampa timpánica, esta pues va a estar inferior a la rampa intermedia y va a terminar la ventana redonda. Tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica tienen endolinfa y se van a comunicar por la helicotrema. Vamos a encontrar que están localizadas en la membrana tectoria. Ahora vamos a hablar de la rampa intermedia. Esta va a estar unida al modelo en la lámina espiral ósea. Vamos a encontrar unas paredes en la que en la pared superior de la membrana vestibular se va a llamar la membrana de Reisner. La pared lateral de la estría vascular va a producir endolinfa y va a tener tres tipos de célula. El primer tipo de célula es la marginal. Esta se va a encargar de transportar potasio y cubrir el espacio endolinfático de la rampa intermedia. Las células intermedias se van a encargar de la contención de pigmentos y las células basales van a separar tanto la estría vascular del ligamento espiral. Y la última pared es la inferior y va a estar formada por membrana basilar. Esta micrografía de Coballo vamos a ver el canal coclear, en el que el conducto coclear va a dividir tanto nuestra rampa vestibular como nuestra rampa timpánica. También vamos a ver sus relaciones, por así decirlo, con el nervio coclear, con el ligamento espiral y cómo va a presentar ganglios espirales. Continuamos con las células del órgano espiral de Corti. Van a estar formadas por células ciliadas internas, que estas están en la lámina espiral, y células ciliadas externas, que están alejadas de la lámina espiral. También podemos encontrar células falángicas internas, que van a servir de sostén,
y células falángicas externas. Ya explicando células ciliadas internas y internas, vamos a hablar que las internas van a estar organizadas en hileras en el conducto coclear o rampa intermedia, y las externas se van a encontrar en la parte basal de la espiral. Estas se van a anchar hasta el vértice de la cóclea. Ahora, células falángicas. Vamos a encontrar que sirven de sostén a las hileras de las células ciliadas. Tanto las internas las van a rodear como a las externas, pero solo en su parte basal. Estas van a enviar invaginaciones apicales al espacio endolinfático, las van a aplanar y van a formar, como por así decirlo, una lámina alrededor de las células ciliadas. Estas células falángicas se van a unir a los centros apicales y pues esta unión en las células ciliadas va a formar las láminas reticulares. Esto va a encerrar el compartimiento endolinfático y va a separar los espacios intercelulares verdaderos del órgano de Corti. También el líquido de este espacio intercelular es la cortilinfa. Continuando con las células del órgano espiral de Corti, pues vamos a encontrar las células pilares y la membrana tectoria. En las células pilares va a haber tanto internas como externas. Estas células pilares van a formar como, ¿cómo decirlo? Como unos adosamientos o como unas placas en las regiones apicales y basales. Las células pilares internas, estas van a estar apoyadas en los labios timpánicos de la lámina espiral. Y las células pilares externas, estas se van a encontrar sobre la membrana basilar. Entre ellas se va a formar el túnel espiral interno. Siguiendo con la membrana tectoria, esta va a estar sobre las células del órgano espiral de Corti. Vamos a encontrar que está adherida al modiolo y se va a unir al órgano espiral de Corti por estereocilios de las células ciliadas. Esta va a estar formada por haces de colágeno 2, 4 y 9 y otogelina y tectorina, que estas, ¿cómo decirlo?, están presentes en las membranas otolíticas y van a cubrir las máculas y cúpulas de la cresta. Al final vamos a hablar pues de un caso clínico. Acá se les trae la otoesclerosis, que es una causa de hipoacusia adquirida, pues la incidencia es del 0.5 a 1% de la población, pues es una enfermedad ósea metabólica que va a afectar el hueso temporal y los huesecillos del oído. Esto se debe o va a presentar un remodelado anómalo. Entonces nosotros tenemos el estribo, tenemos un hueso maduro en la región de la ventana oval de la pared medial de la cavidad timpánica. Este se va a encargar de separar el oído medio del interno. Pues usualmente el proceso es la reabsorción por medio de los osteoclastos y pues el reemplazo del tejido óseo. Entonces, en el caso de la enfermedad, vamos a encontrar que las bases del estribo va a encajar en la ventana oval y las vibraciones pues no van a poder ser transmitidas al oído interno, no va a poder transmitir las ondas porque no se va a poder mover, queda inmóvil. Entonces esto se debe por un remodelado óseo anómalo. Esto pues fija nuestro estribo al hueso y que el tratamiento lo podemos asociar con los fármacos o por medio quirúrgico. Los fármacos pues podemos usar los fluoruros o bisfosfonatos y en lo quirúrgico pues extirpamos el oído, que el procedimiento se llama estapectomía y pues lo reemplazamos con un implante de una prótesis entre el yunque y la ventana oval.